te quieres casar conmigo, amapolita, amapola, yo te querré como un niño, tendrás una casa sola, llena de luz y cariño. Amapola del camino, roja como el corazón, quisiera cantarte al son de las ruedas del molino. Amapolita, amapola, que estás abierta en el trigo. Amapolita, amapola. Bueno, Paloma, ¿le gusta esa serenata que le teníamos? ¡Qué belleza! Doña, esa versión que usted me está proponiendo, yo no la conocía, que el otro día hablamos de ella. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura es que usted no había nacido cuando Tito Guízar cantaba esta canción. Es que recordémosle a todos nuestros oyentes que no están al tanto que Paloma tiene una niña divina que se llama Amapola. Entonces hay que saludar a Amapola con la voz de Tito Guízar, uno de los grandes cantantes mexicanos. Estamos hablando de los años 40, pues tampoco habíamos nacido, pero después veíamos las películas de Tito Guízar, de Sara García, de los actores mexicanos de aquella época. Bueno, queridísima Paloma, con nuestros besitos para Amapola, saludemos también nosotros la mañana y háblenos usted de este escándalo de Odebrecht. ¿Qué tiene para decirnos? Pues doctor Londoño, primero un saludo muy especial para usted. Es un gran honor poder conversar con usted, estar con su equipo. Un saludo a William y a todo el equipo y por supuesto a todos sus oyentes. Yo creo que esto es un escándalo sumamente grave porque primero a uno le queda el sentimiento de dónde están los... Yo creo que hace falta que en Colombia nos digan cuáles son los nombres de los funcionarios que estaban trabajando en Odebrecht desde el sector privado y que estuvieron metidos en estos hitos, porque creo que se ha hecho mucho escándalo sobre el tema de los públicos, pero no hemos conocido los nombres de los privados aquí en Colombia, y creo que eso es un tema que tenemos que empezar a exigir. Y sobre el tema, digamos, hay dos facetas. La primera, que usted mencionaba, la del doctor Oscar Iván Zuluaga, que es una situación muy difícil porque, como se ha expresado, eso es una prueba imposible. Él cómo puede probar que él no tenía conocimiento o que él no estaba al tanto de los pagos que supuestamente Odebrecht le hacía duda. Pero me parece que hay unas pruebas relativas que son muy importantes de tener en cuenta. Lo primero, que ningún asesor por 2 meses va a cobrar $4.5 millones como está sugiriendo Odebrecht, que cobró duda, y nadie sería tan loco de pagarlo por un asesor, porque los asesores más caros, doctor Londoño, en el mundo, en Estados Unidos, valen $50,000 la hora, de manera que no habría posibilidad alguna de esa cifra. Lo segundo, y yo creo que usted lo ha mencionado, yo creo que el tema de Oscar Iván Zuluaga requiere lo más pronto posible una claridad meridiana sobre si esas declaraciones del señor Duda existen, si esas declaraciones son ciertas o no son ciertas, y a qué es que corresponden, porque es que uno no sabe si es que tenían un problema fiscal u otro tema, y entonces deciden echarle la culpa a la campaña de Oscar Iván, creyendo que eso pues cae como en saco roto. Yo creo que iban a tener que aparecer muchísimas más pruebas sobre si esto es real o no es real, porque una publicación en una revista, pues nadie tiene la garantía de que sea así. Pero el caso grande, de hecho me parece a mí, está apareciendo con las nuevas declaraciones que habría entregado el excongresista Otto Bula al fiscal general de la Nación a propósito de los dineros que estarían entrando a la campaña de Juan Manuel Santos, porque estarían diciendo que hubo dineros en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. La primera pregunta que la gente se hizo es, bueno, ¿y no le dieron a la campaña del actual presidente? Y esto viene a sonar sumamente grave, doctor Londoño, porque viene a estar amarrado a la ampliación de la carretera a Gamarra por 900.000 millones de pesos, que sea sin licitación,
y que pues generaría para Odebrecht esos ingresos de 900.000 millones de pesos justo en vísperas de esa campaña, y que podría haber generado que ese dinero después entrara. ¿Qué es lo que preocupa de esa entrada de ese dinero? Pues primero, que aquí la campaña sí evidentemente habría tenido conocimiento de la entrada de ese dinero, que no solamente estaría violando los topes electorales, es decir, el monto que la ley permite que usted gaste en una campaña presidencial, sino que estaría violando una prohibición que tiene la reglamentación colombiana, en la que se establece que ninguna empresa de índole extranjera, como ninguna persona extranjera, podría donar a campañas de nacionales. Entonces ahí habría dos violaciones que podrían terminar no solo con la sanción, las multas para el partido de la U y los partidos que hablaron al presidente Juan Manuel Santos, sino también la pérdida de las personerías jurídicas, como lo advertía el magistrado Novoa a propósito del Centro Democrático, que no tiene nada que ver con el asunto. ¿Y por qué es distinto?, le preguntarán algunos oyentes. Bueno, porque aquí los partidos habrían nombrado unos directores de campaña y unas personas en esa campaña que tienen que responder por lo que sucede en esas campañas. La diferencia es que la campaña de Óscar Iván Zuluaga no hacía parte del Centro Democrático, porque recordemos, doctor Londoño, que para entonces el Partido Centro Democrático no existía. La campaña de Óscar Iván Zuluaga, su candidatura, surge de la recolección de firmas, que creo que se recogieron, ya no recuerdo el número, pero fueron miles de firmas que se recogieron en ese momento y que le dieron vida a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. No fue el Partido Centro Democrático ni ningún partido el que avaló a Óscar Iván Zuluaga, sino un movimiento de ciudadanos que recogió firmas y que fue el que permitió que esa campaña surgiera. El partido surge después por la recolección de firmas, no solamente que se ha hecho para Óscar Iván Zuluaga, sino la recolección de firmas que se hizo para el Congreso de la República, que ustedes recordarán, queridos oyentes, que también se hizo a través de las firmas, porque no existía partido en ese momento. Entonces, eso en lo que se refiere a las fallas, digamos, de contabilidad o de cifras. Pero ahí empiezan a surgir unos delitos que no podemos dejar de lado, porque evidentemente haber recibido unos dineros que no se sabe su procedencia o de dónde vinieron, pues podría configurar también un delito de enriquecimiento ilícito, o podría estar generando otro tipo de ilícitos. Lo que causa cierta desazón, doctor Londoño, ya hay que decirlo, es que el fiscal general de la Nación ayer hubiera dicho que esto pasa al Consejo Nacional Electoral y que como no hay delito, pues la Fiscalía se aparta de esta investigación. Creo que eso sería sumamente grave para el país, y que ojalá el fiscal reconsidere la situación, porque lo que se necesita es una investigación clara y no una investigación política, que es la que va a hacer el Consejo Nacional Electoral, donde todo el mundo sabe, cada partido tiene sus delegados, y por supuesto los partidos de la coalición de gobierno tienen delegados mucho más que mayoritarios, para que esto salga absuelto en estos días. Sí, señor, eso es lo que nos espera. Y hay un tema, lo que nos espera pues es una decisión del Consejo Nacional Electoral diciendo que no tiene elementos de juicio para penetrar en el tema porque el fiscal no se los ha dado, y que además el asunto no es de su competencia. El delito de soborno, el delito de concierto para delinquir, el delito de cohecho, eso no lo maneja el Consejo Nacional Electoral, y entonces le va a devolver más tarde o más temprano el tema al fiscal diciéndole: usted es el que debe investigar, investigue, y no se arrugue más, señor fiscal. Pero hay unos asuntos en este escándalo que no han sido tratados, senadora Paloma Valencia, y que nosotros hemos puesto en vano a consideración de la opinión pública. El contrato de la Ruta del Sol 2 ya debía estar terminado. Hemos repasado los términos del contrato, se debía ejecutar en su totalidad en 6 años, los 6 años ya se cumplieron. Y la Ruta del Sol 2 estaba más o menos en el 60 o 65% de ejecución. Ese 35%, que vale un dineral, estamos hablando de billones de pesos, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Cuál es el balance final de ese consorcio que está quebrado?
está absolutamente quebrado, ¿quién va a ejecutar esa obra? ¿Y quién va a ejecutar la obra Ocaña Gamarra cuando eso ya quedó liquidado también por obra de todos estos escándalos? ¿Y quién se va a encargar de Navelena? En este momento el río Magdalena ya no permite el paso de las embarcaciones porque la sedimentación del río lo tiene acabado. Eso era lo que debía hacer Navelena, permitir que el río Magdalena sea el gran canal de comunicación en todas las etapas del año. Estos temas nadie los habla, senadora. ¿No será que en el Congreso de la República sí valga algunos debates de estos de naturaleza de control político para preguntar qué es lo que va a pasar con las obras que tenía Odebrecht y que deja tiradas en la mitad del camino? Claro, doctor Londoño, y usted ha traído un tema muy importante, y es el presidente Andrés Pastrana ha sugerido varias veces que el gobierno debía caducar todos los contratos que Odebrecht tenía a su cargo en el país, que podría dar, digamos, claridad y podría dar dinamismo a la posibilidad de que esas obras no queden inconclusas. Sin embargo, el gobierno nacional no ha tomado esa decisión. Yo creo que ameritaría el análisis de cómo se puede caducar todos esos contratos y simplemente cerrarle la puerta a una empresa que estuvo corrompiendo y que estuvo involucrada en tanta corrupción en el país. Yo creo que los argumentos existen y que podría hacerse de manera legal. Sin embargo, pues usted lo ha mencionado, el gobierno no ha querido actuar sobre ese tema, los contratos están quedando abandonados y las obras van a quedar sin ejecución. Y ahí hay unas preguntas de fondo, doctor Londoño, y es ¿qué va a pasar con los socios de Odebrecht que estaban, digamos, ligados a muchas de esas obras y que terminan involucrados en estos escándalos de corrupción? ¿O es que uno puede cometer corrupción solamente de un lado? En esos consorcios, en esas uniones temporales en los que estaba vinculado Odebrecht, hay socios colombianos, hay socios de empresas colombianas que estarían siendo beneficiados por la corrupción de Odebrecht y que hoy no se mencionan en la discusión. Yo creo que ahí va a tener que también surgir el debate en torno a cuál es la responsabilidad que se le puede endilgar a todos esos socios que evidentemente estaban trabajando con Odebrecht y que terminaron favorecidos por esa corrupción. Y uno se pregunta, ¿es que no sabían? ¿O ellos también participaban y simplemente no tenemos todavía las noticias? Y otro aspecto importante, doctor Londoño, que cabría mencionar a propósito de las obras es qué va a pasar con la ministra Álvarez en su investigación, porque la han llamado a entrevista a la Fiscalía. El Procurador General de la Nación también la ha llamado a rendir una declaración a propósito de esa adjudicación, porque lo que sí ha quedado muy claro, y me parece que vale la pena que los oyentes lo tengan, es que ella ha dicho es que nosotros presentamos el impedimento, pero los impedimentos los presentó frente al puerto y frente al puerto de Cartagena y el puerto es que se iba a hacer en la carretera Gamarra, pero lo cierto es que si bien le fue aceptado el impedimento en la reunión de los ministros, ella participó en la discusión del COMPES donde se consideraba que la carretera Gamarra era muy importante porque iba a ampliar la posibilidad de que ese puerto que se iba a construir ahí pues quedara conectado. Entonces creo que la ministra le debe al país explicaciones muy contundentes frente a por qué ha dicho que estaba impedida y si estaba impedida, por qué entonces hizo parte de las discusiones de ese COMPES y por qué hizo una adición sobre la carretera que evidentemente estaba involucrada en el impedimento del que ella había hecho digamos exposición en la reunión de ministros y le había sido aceptado, de manera que yo creo que ahí hay unos temas muy delicados que todos tendrían que empezar a ser discutidos de manera transparente. ¿Qué es lo que uno esperaría, doctor Londoño? Transparencia en la justicia. Yo creo que uno de los grandes tormentos que tenemos hoy los colombianos es pensar que todos estos hechos de corrupción, todos estos, digamos, desbordamientos de tráfico de influencias y de poderes oscuros y de dineros circulando vayan a quedar impunes. Porque si algo le hemos perdido los colombianos es la confianza en la justicia. Creo que es lamentable ver cómo se persigue
a ciertas personas por su filiación política y sin embargo todo se soluciona para los otros. Y con esto quisiera referirme al caso del almirante Echandía, doctor Londoño, porque es que uno no puede entender cómo el doctor Luis Alfredo Ramos lleva más de 7 años con un proceso abierto, 3 años detenido, los testimonios de que los testigos estaban mintiendo, las confesiones de los testigos, y todavía no hay resolución para su situación jurídica. Y en cambio, para el señor director de la DNI, el señor almirante Echandía, después de que se conoce que esa dirección estaba pagando al hacker español Revert y que estaban saliendo dineros para ese hacker, y que curiosamente este señor que trabajaba para la Dirección Nacional de Inteligencia también termina involucrado, infiltrado en la campaña de Oscar Iván Zuluaga, y en cambio para eso sí hay una solución jurídica que se da en un abrir y cerrar de ojos, y que profiere, curiosamente, quien es hoy fiscal delegado contra la Corte, en la Corte Suprema de Justicia, y que fue el mismo abogado que defendió a Juan Manuel Santos en ese proceso. No suena bien, doctor Londoño, y le crea a los colombianos muchas inseguridades el proceder arbitrario de la justicia en el país. No cabe ninguna duda, aquí hay una quiebra de todos los valores, y yo quiero rescatar, porque usted ahora tiene algún tiempo para pensar en cosas. Piense en Fondo de Libertad. Fondo de Libertad era un fondo que existía en el Ministerio de Defensa para defender y proteger a los secuestrados. Eso lo manejaba un señor Harlan Henao, que usted debe saber la participación que tuvo en la campaña de Juan Manuel Santos. Y todo el dinero de Fondo de Libertad terminó contratado por Harlan Henao con unas personas a quienes les puso sueldo mensual para no hacer nada por Fondo de Libertad, y probablemente para hacerlo todo para la campaña de Juan Manuel Santos. Aquí hay muchas cosas que examinar, porque ese premio Nobel corrupto sí es una contradicción in adjectio. Entonces, que el gobierno, la monarquía noruega, se preocupe por averiguar a quién le dieron el premio Nobel de la Paz, porque la primera condición que debe tener un premio Nobel es que sea intachable moralmente. Senadora Paloma Valencia, aquí hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por delante, porque el país no puede quedar en manos de la corrupción. Son palabras del Fondo Monetario Internacional. La corrupción en Colombia vale por lo menos 4 puntos del PIB. Esos son 32 billones de pesos. Y nos meten una reforma tributaria que va a pagar la clase media colombiana y la gente más pobre del país, que a duras penas alcanza a generar 1 punto del PIB. Y la corrupción, según el Fondo Monetario Internacional, le cuesta al país 4 puntos del PIB en el gobierno de Juan Manuel Santos, el mismo gobierno que hace con Odebrecht lo que hace y que produce los efectos que produce en tantos lugares de Colombia, que han llevado al fiscal general de la Nación a decir que las irregularidades contractuales en las regiones valen por lo menos 20 billones de pesos. Senadora, por Dios, claro. ¿Dónde estamos? Es que, doctor Londoño, hay que decir que la corrupción está desatada en el país. Yo creo que uno sí tiene que decir que la corrupción es una cosa que no depende en general de los gobiernos, sino que se ha ido volviendo una plaga que prácticamente está en todos los gobiernos. Pero lo que ha pasado en este gobierno es francamente inaceptable, doctor Londoño, porque es que cuando se denunció la corrupción que recibió el nombre eufemístico de mermelada, mediante la cual el gobierno transaba a los congresistas para lograr tener gobernabilidad, el presidente se volvió el primer defensor de la mermelada. Yo creo que eso es sumamente grave y la gente no se dio cuenta de lo que eso significaba. Avalar a través de las palabras del presidente Juan Manuel Santos no solamente un proceder corrupto dentro del establecimiento de la relación del Congreso y el Ejecutivo, sino que fue en la bendición a todo lo que estaba pasando, porque es que recordemos que lo de la mermelada no se trata, como lo ha tratado de hacer ver el ministro de Hacienda, de que simplemente se le entregan unos fondos a las regiones. Se trata de que las relaciones del Ejecutivo y el Congreso se basan en esa mermelada y que por lo tanto los votos de los congresistas no dependen de su leal saber y entender, de su discusión, de los argumentos frente a las propuestas, sino
de lo que han recibido del gobierno. Y lo que es grave de todo esto, nosotros lo hemos dicho, es que no se discuta de manera transparente y delante de toda la ciudadanía, que le van a dar unos recursos al departamento del Tolima, magnífico, que nos digan cuáles, a nombre de quién, por qué, quién los va a ejecutar. Porque recordemos también que portales como La Silla Vacía mostraron que los recursos que le eran adjudicados a los congresistas como medio de pago de los votos que estaban dándole al gobierno en el Congreso, pues esos dineros terminaban siendo ejecutados por unos contratistas escogidos por ellos mismos, de los cuales significaba la llevada de la corrupción a las regiones, porque son los alcaldes y los gobernadores los que tenían que abrir las licitaciones amañadas o entregar contratos amañados para que los recibiera el contratista, que le iba a entregar dinero no solamente al alcalde y al gobernador, sino también al congresista que había obtenido la plata. Entonces veíamos el mapa dramático de las obras que tenían senadores y representantes en zonas del país donde no tienen votos, pero donde los contratistas sí se repetían de manera sistemática. Y lo segundo que hay que mencionar sobre la corrupción en este gobierno es pues la cantidad de recursos que se han dilapidado precisamente en eso, en buscar tener algún tipo de penetración política que no le permite el prestigio del presidente Santos ni el pueblo colombiano. Entonces, no solamente ha tenido que transar, digamos, a través del presupuesto nacional con el Congreso, sino también ha tenido que transar con los medios de comunicación. Recordemos que para campaña presidencial se gastaron 2.3 billones de pesos en publicidad y eventos, especialmente para los medios de comunicación, entregándole dineros gigantescos, por ejemplo, a las empresas del señor Prieto, que fue el director de campaña, sin ninguna vergüenza. Usted dirige la campaña del presidente y después recibe contratos por miles de millones de pesos, de forma de que uno podría pensar que los pagos de esa campaña terminan haciéndose a través del presupuesto general de la nación. Y finalmente, el tema no menor de las irregularidades que habíamos denunciado a propósito de la adjudicación de los contratos por parte del entonces ministro Manuel Santos, a quien es su mejor amigo, Felipe Jaramillo, que tiene empresas que venden armas y que, por ejemplo, estuvieron involucradas en el escándalo de las pistolas Sieshauer, unas pistolas que se compraron siendo alemanas en los Estados Unidos sin la debida autorización que le correspondía y que había exigido el ministerio durante las 3 licitaciones que hubo, que fueron declaradas desiertas. En las 3 había participado Felipe Jaramillo y, sin embargo, al final, cuando ya están declaradas desiertas, se le adjudica al señor Felipe Jaramillo la compra de las pistolas sin el requisito, sin el cumplimiento de los requisitos de ley y con el agravante, doctor Londoño, que las pistolas salieron dañadas, muchas de ellas oxidadas, en mal estado, con mal funcionamiento, y terminaron cobrándole a los policías las reparaciones de esas pistolas. Y como dato curioso, doctor Londoño, simplemente para que vayamos analizando eso, ahí nosotros pudimos ver cerca de 500.000 millones en contratos a su mejor amigo, Felipe Jaramillo, que se han venido ampliando durante el gobierno. Lo que pasa es que como esa información es difícil de obtener por el tema de que los contratos del ministerio, muchos están cobijados por la seguridad nacional, no los hemos podido conocer. Pero imagínense la sorpresa que nos llevamos cuando hace tal vez un año uno de los senadores denuncia que está muy preocupado, Fede Panela, porque le han quitado las cuotas de exportación a los pequeños paneleros colombianos, que son el sector más pobre del agro colombiano, que es el más pobre de todo el país. Pero el sector panelero, pues sí, definitivamente es el más pobre. Y denunciaban que ya no tenían cuotas de exportación, porque esas cuotas de exportación también le habían sido otorgadas a Felipe Jaramillo, el mejor amigo del presidente. Creo que esos son algunos simplemente atisbos de lo que ha venido pasando en el país, pero lo que duele es que este gobierno, cuando se hicieron las denuncias de la mermelada, que ha debido tomar acciones, y es que no estaba en el que eso estaba sucediendo, para sancionar a los ministros y corregir el rumbo de la corrupción que estaba tomando el país, salió a festejar la mermelada y a defenderla como mecanismo de gobierno, de sostenibilidad de este gobierno, que creo que ha sido tal vez lo que ha permitido que la corrupción hoy crezca y se sienta en unas proporciones épicas que no habíamos conocido.
Bueno, senador, y para hablar de estos temas de corrupción, usted que es tan cercana al departamento del Tolima por afecto y por sangre, no es sino que mire qué pasó con los Juegos Olímpicos de Ibagué y con los huecos que dejaron abiertos y con los contratos que no se cumplieron en los que iban a ser los mejores Juegos Nacionales de la historia, según dijo el cínico presidente de la República. Los Juegos se tuvieron que hacer en distintos lugares del país porque Ibagué no estaba preparada. No le quedaron sino los huecos a la ciudad, nada más que los huecos. Y le acabaron los pocos escenarios deportivos que tenían, que eran vetustos, que eran incómodos, pero donde la gente algún deporte podía practicar. Ahora en los huecos nadie puede practicar los deportes. La corrupción se tragó a Colombia, senadora. Bueno, un besito para Amapola, muchas felicidades y seguiremos en la sintonía, senadora. Gracias, doctor Londoño. Muchísimo gusto de poder haber conversado con usted, con sus oyentes, y por supuesto le daré sus saludos a Amapola, que espero que esté muy pronto grande para poder ir a visitarlo. Amapola de Paloma Valencia. Bueno, ¿y cómo les parece pues las denuncias de la senadora? ¿Cómo le parecen las historias que nos recuerda? Es que donde se pone el dedo sale pus. Las historias con Felipe Jaramillo, con las pistolas Sig Sauer, con los otros elementos. ¿Recuerda que eso le costó la carrera a más de un general de la República? Sí, señor. Porque dijo, yo no le adjudico más contratos a este señor cuando me está incumpliendo todos los contratos que tiene. ¿Y qué pasó con los tanques de guerra? ¿Y qué pasó con los aviones Kafir? ¿Y qué pasó con todo? Pero como no hay quien hable, quien hable. Los generales tienen que estar cultivando las bases de su retiro y no son capaces de decir una sola palabra. Paloma Valencia, senadora de la República, madre de Amapola, que es muy alto título, estaba con nosotros en la hora de la verdad y les hablábamos al oído. 8:12.